Te va a tapar la cara. Ahí está. Ahí sí, sí. Perfecto. ¿Ahí sale? Ahí sale. Bueno, ahora ya me... Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Gaya, soy el coordinador del diálogo latinoamericano de escritores y escritoras y encargado también de hacer el esperadísimo por ustedes discurso de apertura protocolar. Ustedes saben que todos los discursos protocolares se conforman de tres partes. Una primera parte que dice damas y caballeros, una última parte que dice muchas gracias, y lo que se dice en el medio nadie le presta atención, ni siquiera la persona que está hablando. El problema es que cuando venía para acá me entró una duda. Yo dije, bueno, damas y caballeros, las damas son unas personas que en general están sentadas y no se levantan en ninguna circunstancia, a lo sumo flotan. Y los caballeros son gente de bigotazo que está de pie, muy embarados en todas circunstancias. Y mejorando los presentes, lo único que ustedes cumplen mucho en esa calificación y yo quería dar las bienvenidas a todos, así que pensé de qué forma poder hacerlo, así que pensé en una cosa mucho más comprensible que podría ser señores y señoras, y me faltó señoros, y me faltó amados niños, que hay niños ya. Así que eso tampoco alcanzaba. Entonces, hablando de amados niños, pensé en algo más afectivo y dije, bueno, se voy a decir estimadas, estimados, estimades, tampoco alcanzaba. Yo dije, bueno, entonces tal vez tenga que decir todos y todas, algunos hemos escuchado esto y también hemos escuchado todos. Y ahí me frené y yo dije, bueno, acá pasa algo con el lenguaje, acá pasa algo que ya el lenguaje no alcanza a dar cuenta de todas las personas que están presentes y que le queremos dar la bienvenida. Y esa desconfianza sobre el lenguaje, esa poca respuesta del lenguaje, tiene que ver con cuando las palabras se gastan, cuando las palabras dejan de referir por completo la realidad. Y esto es lo que nos está pasando. Esto es lo que nos está pasando sucesivamente en todos los ámbitos, y esto es una bendición. Esto es una bendición que nos permite repensar lo que decimos. Y los que piensan y repiensan lo que dicen son los escritores. Los escritores tienen una relación con las palabras en las cuales tratan de decir lo que no está dicho, tratan de decir lo indecible, tratan de que la experiencia diga todo lo posible. Y de esto se trata el diálogo que nosotros hemos pensado, en el cual durante 5 días, o sea, hoy es la apertura y vamos a estar el sábado, el domingo, lunes y martes, en 6 mesas, en el cual vamos a tratar distintos temas, el ensayo, la poesía, así que los invito cordialmente a que nos acompañen. En el programa están todas las salas, a veces se cambian las salas, pero entiendo que las próximas van a ser en Alfonsín Astorni. Y hoy vamos a hacer una apertura con un lenguaje particular, es un lenguaje encarnado, es un lenguaje corporizado, es el cuerpo y el lenguaje como es el teatro, que tenemos el orgullo de presentar por primera vez dentro del diálogo latinoamericano. En general la dramaturgia es una, o mejor dicho, la literatura, la narrativa es la que copa la parada, los diálogos de este tipo, y quisimos convocar al teatro para que estuviese, no como si fuese una cenicienta, porque si no, en realidad todos los días Buenos Aires se llena de obras de teatro, y esto es un fenómeno magnífico, así que queremos que, lógicamente, en la feria esté presente el teatro. Y de este modo le doy la palabra a Jorge Dubati, que es quien va a coordinar la mesa para presentar. Les voy a decir solamente esto: no hay solamente 2 personas, estaban anunciados Miguel Torres y Claudio Torcachir, hay más. Tal vez sea un secreto. Y como corresponde, yo voy a hacer mutis por el foro y Jorge. Bueno, gracias, Miguel. Un aplauso. Yo quiero presentar muy rápidamente a los integrantes de la mesa, porque uno de ellos se va a tener que ir a hacer función, justamente honrando todo lo que es la actividad teatral. Claudio Torcachir va a tener que irse antes, pero lo vamos a aprovechar muchísimo. Tiene en un ratito La Calma Mágica, la obra de Alfredo Sansol, que se está presentando en Timbre 4. Pero
Empiezo de acá para allá, si les parece. Claudio Torcachín, ahora sí, por favor, un gran aplauso. Es uno de los teatreros realmente más importantes que tiene la Argentina. Enseguida él mismo se va a presentar porque esto va a tener que ver con mi primera pregunta. Tenemos el honor realmente de tener uno de los teatreros más prestigiosos y de mayor trayectoria de Colombia, el señor Miguel Torres, que se encuentra, ha viajado especialmente para estar en la feria. Y es una enorme alegría la presencia del teatro latinoamericano en la feria, porque ustedes saben que en toda Latinoamérica hay un teatro maravilloso, pero no estamos tan conectados. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad de poder escuchar qué está pasando con los teatreros colombianos y especialmente con la obra de Miguel Torres. Junto a Miguel Torres, la actriz Jenny Caballero, que también viajó especialmente para estar en el encuentro, que va a ser lectora, digamos, van a interpretar unos fragmentos de dos piezas de Miguel Torres, La Siempre Viva y El Crimen del Siglo, que son, enseguidita vamos a hablar sobre ellos. Junto a Jenny Caballero, el señor Sebastián Berenguer, le pido un gran aplauso también. Actor, director, dramaturgo, después vamos a pasarlos, en el cierre vamos a hacer los avisos parroquiales para que no se pierdan las obras que ellos están haciendo en este momento y completando la lectura de los textos de Miguel Torres, la actriz Mercedes Mastropierro, que les pido también un gran aplauso. Digamos, la gran sorpresa de la mesa es que no solamente vamos a escuchar a Miguel Torres y a Claudio Torcachín, sino que también vamos a poder tener contacto con algunos de sus textos a través de los actores. Y cerrando allí, sería como la extrema derecha, ¿no diríamos? No. Acá yo vendría a ser como la extrema izquierda, digamos, y como todo extremismo es peligroso. Guarda, Lautaro, no te me caigas, porque estamos muy al borde. Yo quiero presentar a Santi Marín, gran actor español que está haciendo en este momento en Timbre 4. Hoy tienen función también, ¿no es cierto? Hoy a las 23, función de Próximo, y a Lautaro Perotti, integrante de Timbre 4. Ustedes lo han visto en muchísimas obras, pero a ver, La omisión de la familia Coleman. Excelente. ¿Alguien no la vio acá? ¿Alguien todavía no vio La omisión de la familia Coleman? Bueno, por favor, anótensela. Los domingos a las 18 horas. Exacto. Y también, por supuesto, director, dramaturgo. Están haciendo en este momento una obra de Claudio que se llama Próximo, que es realmente una maravilla, y que antes de irse Claudio va a decir dos palabritas sobre la obra. Bueno, como decía Miguel Gaya, cuerpo y lenguaje, ¿no? Esta famosa idea de que el teatro es lenguaje encarnado, ¿no? El lenguaje hecho cuerpo. Y empezaría por el retrato autobiográfico. Yo les pediría brevemente a Miguel Torres y a Claudio Torcachín, empezaríamos con Miguel, si te parece, que contar un poquitito cómo te presentarías en síntesis de tu trayectoria. Yo lo llamaría esto retrato autobiográfico, por supuesto cortito. Bueno, pero voy a necesitar a alguien que arregle el retrato, porque... Bueno, me imagino que va a ser una cosa express, breve, en realidad, y voy más bien, y gracias por la invitación, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a los actores, a la compañía, a Claudio. Voy a hacer énfasis en una autobiografía en el teatro, sobre todo en mi trabajo teatral. Comienzo por decirles que yo a los 15 años vivía en un barrio popular de Bogotá. En mi casa no había libros, pero yo iba mucho a cine y quería ser un actor como James Dean. Un día vi un aviso en el periódico: ¿quiere ser actor? Matricúlese en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Allá fui a parar. En esa escuela había una biblioteca, comencé a leer.
Allí actué por primera vez en una obra de teatro, escribí mi primer cuento, mi primera obra. Sin saberlo estaba trazando los caminos que recorrería toda mi vida. Los 3 años que estudié en esa escuela actué en 3 obras. En Los 6 personajes en busca de autor de Pirandello, en El diario de Ana Frank y en El puente de Carlos Gorostiz. Tiempo después formamos pequeños grupos para presentarnos en las 2 salas que había en Bogotá, muy pequeñas, y seguí actuando en obras como Lilión de Ferrer Molnar, Recordando con ira de Osborne, El centro Fogar murió al amanecer de Cristal y Caín de Lord Byron. Fue en el año 66 cuando Santiago García, un loco genial, y otros 10 o 12 que no éramos tan geniales, pero sí bastante locos, fundamos la Casa de la Cultura, un experimento nuevo. No era por el Estado, éramos nosotros los que con nuestros medios y recursos inventamos ese espacio. En esa Casa de la Cultura se hizo una inmensa actividad artística, se presentaban grupos de canción protesta, recitales de poesía, conciertos, se exhibían películas, se hacían exhibiciones de dibujantes, de pintores, pero sobre todo hacíamos teatro, montábamos obras de Wesker, de Gelber, de Weiss, de Beckett, de Arrabal. Precisamente yo empecé, mi primera obra que dirigí fue Fanduilis, de Arrabal. Esa fue la primera obra. Esta Casa de la Cultura funcionó como una especie de semillero. En los años 70 salimos algunos de nosotros a fundar nuestros grupos, La Mama, el Teatro Popular de Bogotá, el Teatro Libre. Yo con algunos compañeros fundé el Teatro Local, arrendamos un pequeño lugar que había sido un billar, lo adecuamos, era tan chiquito, era como 60, 80 metros, y allí hacíamos las obras y cabía el público. En ese sitio pedimos cuadros a nuestros amigos para subastarlos, inventamos unos bonos para pedir ayudas, conseguíamos dinero por cualquier lado, compramos unas tarimas, construimos un escenario. En ese tiempo había unos tarros de galletas grandes, de hojalata, de lata, les abríamos unos huecos, les metíamos los cables, hacíamos las conexiones, instalábamos un bombillo y con eso hicimos nuestros reflectores. Formamos nuestro pequeño grupo de teatro, allí llegaban otros grupos a presentarse también y nosotros hicimos en ese pequeño escenario durante mucho tiempo obras de Jorge Enrique Arún, de Boal, de Jarry, de Kafka, de Brecht, de García Márquez, en fin, de Eduard Albi. Hicimos muchas obras de teatro. Y luego ya en el 92 pudimos comprar una casa para hacer nuestra propia sede. Seguíamos siendo un grupo, había cambiado mucho el grupo, pero seguíamos teniendo un grupo de teatro y estábamos allí con la idea y la esperanza de construir nuestra sala de teatro, algo que finalmente logramos hacer en el año 2000. Seguimos nuestra actividad, hacíamos muchas actividades con otros grupos, conciertos, obras de teatro, yo también mostraba mis obras, y en el 2007, lamentablemente por problemas económicos, tuvimos que vender esa casa. De alguna manera seguimos ahí y pues como coleteando ya como con la estela de casi 40 años de actividades, y logramos alargar esa especie de agonía hasta el 2014, en que ya el teatro local desapareció de la escena colombiana. Fin de la autobiografía. Miguel y Claudio, breve retrato autobiográfico. Muchísimas cosas en común de la historia. Te escuchaba y me da la sensación, pensando en la pregunta de Jorge, siendo una biografía reactiva, porque casi todas las cosas que hice, o que casi siempre voy a hablar en plural, porque todas las hice en grupo, tuvieron que ver con algo que nos faltaba. El descubrimiento del teatro para mí fue
a partir de una gran dificultad para lo social, así que el descubrimiento del teatro fue la forma que yo tuve de conectarme con la gente. Y a partir de eso descubrir la manera de relacionarme con el mundo. Realmente estoy seguro, sin duda, que fue gracias al teatro que yo puedo hablar y puedo estar parado acá y no sé dónde estaría si no. Pero pensaba, escuchándote, como una seguidilla de cosas que no teníamos, o que nos faltaban, y que esa reacción nos hizo crecer. Primero, no teníamos, cuando uno termina de estudiar, no tiene una carrera. Y me daba cuenta de que había una gran distancia entre esta vocación que uno tiene cuando estudia, con esos grandes personajes, esos proyectos que uno ama y que le calcinan el cuerpo, y de golpe la posibilidad laboral es un bolo que se llama acá, una pequeña participación en televisión, o de pronto una obra de teatro que por ahí no te interesa tanto. Entonces yo sentía que había una gran diferencia entre la vocación y la realidad, que no podía volcar el amor o la pasión que yo sentía por la actuación en la vida real de un actor. Aunque tengas trabajo, muchas veces no lo podés elegir, o no te interesa, o no tenés trabajo. Y entonces de ahí surgió la idea de dirigir. Me junté con mis amigos más cercanos de aquella época, en los que estaba Lautaro, que éramos compañeros del colegio y esas cosas. Y bueno, voy a probar a dirigir. Nunca lo hice, si ustedes me acompañan. Era la gente que más me inspiraba y también la que más me protegía al mismo tiempo, porque yo sentía que me podía arriesgar sin golpearme demasiado. Entonces ahí fue la primera obra que funcionó como director. Y ahí apareció la compañía Timbre 4, que todavía no tenía nombre de Timbre 4 ni nada, pero descubrimos que nosotros teníamos la posibilidad de hacer las cosas que nosotros soñábamos. En este caso yo como director y ellos como compañeros, empezar a generar, que nos vengan a ver, organizarnos, y que se pareciera un poco más a la vida que nosotros deseábamos en relación a la disciplina del trabajo, que para nosotros era importante, la felicidad del trabajo, que para nosotros era importante, y qué tipo de teatro queríamos hacer en cada momento. Después hicimos otras obras, pero nos encontramos con que habíamos hecho un cabaret a partir de textos de Roberto Ar, que se llamó Juan Manuel Diablo. Teníamos la obra toda armada, pero no teníamos teatro. Porque tenía que ser un cabaret, y los bares no nos dejaban lugar y los teatros no eran un cabaret. Y entonces yo en ese momento estaba trabajando con Norma Leandro y me dijo, si vos tenés un teatro. Digo, no es un teatro. Me dice, tiene 4 paredes, un techo, es un teatro. Y si te lo dice Norma Leandro, entonces, y dijimos, bueno, no teníamos un teatro, vamos a hacer el teatro. Esto era 2001, 2002, estamos en medio de los cacerolazos y eso, armando, nosotros hacíamos los tachos con lata de aceite, y ensayábamos, pasábamos, ¿no? Íbamos a cacerolear, volvíamos, pintábamos la sala, salíamos a cortar calles, bueno, un poquito todo mezclado. Después del Jamón del Diablo, ya teníamos un grupo y teníamos una sala, cosa que yo no quería tener una sala, pero bueno, el destino lo hizo por mí. Queríamos hacer otra obra y no teníamos texto. No nos gustaba ningún texto. Entonces yo le dije a los compañeros, a los mismos compañeros, voy a intentar escribir, nunca lo hice, si ustedes me acompañan, el mismo proceso, y entonces salió Cólera. Lo mismo, intentando arriesgar, hay gente que te ayuda a arriesgar y con quienes podés hacer. Entonces pensaba recién escuchándote, más allá de la biografía formal, que fue muy importante en determinados momentos de la vida detectar lo que nos faltaba, lo que no teníamos y cuál era el deseo. Que a veces encontrarte con esa ausencia, con lo que te falta, aunque te enoje, aunque te angustie, termina siendo el motor que te hace generar. Y que en los momentos de flotación donde no tenés todo, pero al mismo tiempo no tenés muy claro lo que te falta, es difícil accionar. Así que supongo que uno anda ahí buscando qué te falta para saber qué hacer. Buenísimo, buenísimo. Les voy a hacer la segunda pregunta. La idea sería hacer una serie de rondas donde la pregunta va a ser la misma para los dos, para ir estableciendo las conexiones y las diferencias, y luego escuchar los textos, escuchar los fragmentos elegidos de cada una de las obras. La segunda pregunta tiene que ver con
cómo trabajan para hacer sus obras, cómo se escribe dramaturgia, digamos, cómo se hace teatro. Podemos decir que el teatro le hace un enorme aporte a la literatura, ¿no? Hay un territorio literario que aporta el teatro a la literatura. Pensemos, no sé, en el caso del teatro inglés, por ejemplo, la producción de William Shakespeare, o en el caso del teatro español, para nombrar clásicos, ¿no? El caso de López de Vega, ¿no? Digamos, el teatro aportando un continente específico, singular a la literatura. Entonces me encantaría saber cómo trabajan para hacer esos textos. Bueno, el tema es muy amplio y realmente los montajes vienen, siguen, fracasan, se quiebran, se suspenden, pero más o menos tienen unos procedimientos similares. Yo creo que voy a hablar de una experiencia. De alguna manera eso engloba mi manera y la manera en que se trabaja en Colombia, más o menos. Me voy a referir a la creación de la obra La Siempre Viva, que tiene su origen en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Y hay que ver acá cómo en la creación, y creo no solamente en el teatro, en toda creación interviene el azar, lo imprevisto, la casualidad. Yo el 6 de noviembre, el día de la toma, estaba en la oficina de un abogado en el 7º piso de un edificio a espaldas del Palacio de Justicia. Estábamos ahí conversando, la cita era a las 11, eran como las 11:30, cuando de pronto empezamos a escuchar unos estallidos, unos como balazos, gritos en la calle. No sabemos qué estaba pasando y nos asomamos a la ventana y vimos que había gente que corría, que gritaba, que señalaba hacia la Plaza de Bolívar, que es la entrada principal del palacio. Había una gran crispación de la gente en la calle. Al rato, sin saber qué hacer, con miedo, seguían oyéndose tiros, alguien puso un radio, prendió un radio, y nos enteramos que un grupo subversivo, que no se sabía cuál era, había tomado las instalaciones del Palacio de Justicia. Esa noche, desde el barrio donde yo vivía, que era como en una loma, pues todos vimos, en muchas partes de Bogotá, las pavorosas imágenes del incendio. Esa imagen a mí se me quedó grabada para siempre. La estoy viendo en este instante. Y pensé, dije, no, esto, algo tendré que hacer con esto algún día. Bueno, durante los años siguientes estuve leyendo muchas cosas sobre la tragedia, leyendo libros, periódicos, etc. Y en el año 92, una oficina cultural abrió una convocatoria para montajes de teatro de grupos. Reuní mis actores, ¿qué tal que propongamos algo que podría ser lo de la tragedia del Palacio de Justicia? Me dijeron, bueno, ¿y eso cómo se puede hacer? Bueno, propongámoslo, y si sale, pues vemos. Entonces yo lo propuse en el proyecto, resultó favorecido y entonces comencé la investigación. Esto fue el año 92, me reuní con periodistas, uno de ellos había escrito un libro extraordinario, Noche de Lobos, que era una conversación extraordinaria, muy a fondo, de testimonios, muy verídica, muy veraz, con muchos respaldos documentales, de documentos. Hablé con este señor, me dediqué a investigar durante meses y en el año 93 comencé a trabajar en la dramaturgia de esta obra. Yo ya había tenido algunos ensayos, algunas experiencias dramatúrgicas, sobre todo en el campo de la adaptación. Había trabajado en la adaptación de La carne de Heréndira de García Márquez, recién fundado el local. Había aventurado en la adaptación del proceso de Kafka y Peter Weiss, y por ahí tenía alguna pequeña obra de teatro, etc. Entonces empecé a trabajar. Desarrollé como unos 10 argumentos de la obra para devolverme
para volver a empezar, para coger por otra parte. Uno de estos esbozos eran 3 ventanales en un edificio donde en cada ventanal de esos vive una familia, la de un desaparecido, la de un guerrillero, la de un militar. En otro esbozo de esos es un tribunal donde víctimas y victimarios comparecen a hablar. Había otros más. Otro era un joven director de teatro que vive en un inquilinato y resuelve montar Romeo y Julieta. Y la hija de la dueña de la casa hace el papel de Julieta. Lo que pasa es que ella trabaja en el Palacio de Justicia y cuando estalla el día de la toma, desaparece. Y la obra se desbarata. Bueno, no solo la obra, el país también se desbarató. Y se acaba el proyecto de esa obra. Aquí hay una bonita metáfora acerca de cómo estas cosas violentas acaban también con el arte. Pero yo seguí con la idea de hacer la cosa del inquilinato y logré terminar una versión preliminar con 7 personajes ya definitivos y con una revelación un poco tardía que nosotros teníamos una casa que tenía un patio, unos cuartos detrás del patio con unas puertas, ventanas y un corredor de fondo, un patio con árboles, con plantas, con flores. Y bueno, pues tomé la resolución de hacer la obra en la casa donde estábamos. No necesitábamos un escenario, pues, que era lo que yo pensé primero que estábamos montando la obra para hacerla en otra parte. Entonces la hicimos ahí, estábamos en el sitio, era como un genotexto, a 3 cuadras del Palacio de Justicia, precisamente. Entonces decidimos que se hacía ahí. Esta idea, como se va enlazando con las cosas, se van tejiendo las cosas casi solas, tenía su origen, aunque me di cuenta después, en un cuento mío que se ha publicado unos 10 años antes, donde unos inquilinos de una casa están pegados a un radio en la cocina el día del golpe militar de un general Rojas Pinilla, en el año 53. Ellos no salen a la calle porque están muertos del miedo. Se quedan ahí todo el día por temor al ejército, a las balas, a salir. Y aquí en la Siempre Viva el radio es muy importante porque transmite las noticias como enlace y va también emitiendo el ambiente de lo que pasaba antes de la toma, en la toma y después de la toma. El radio y la casa son personajes importantísimos de la obra. Luego ya los personajes reales son muy pocos, son 7. Una señora viuda, Lucía, madre de 2 hijos, Julieta, que hereda el nombre de la obra que se había frustrado, entonces yo la bauticé así, Julieta. Humberto, el hijo que vive a costa de la madre, un usurero que tiene una prendería, Sergio y Victoria, que conforman el nudo pasional de la obra, un doctor, abogado Espitia, que es el profesor de tesis de Julieta, que es el único que puede, es decir, que no vive ahí. Y Julieta, que es una muchacha muy centrada, muy juiciosa, que estudia de noche leyes, derecho. Este señor es el profesor de tesis de ella, el doctor Espitia. Ella estudia de noche y trabaja de día. Precisamente está trabajando en la cafetería del Palacio de Justicia. Sobre ese personaje de Julieta yo tenía ciertos vacíos, me faltaban algunas definiciones de sus características psicológicas, físicas, qué hacía realmente, qué papel desempeñaba, qué trabajo tenía en la cafetería, etc. Y es cuando aparece también, por cosas del azar, el abogado de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el doctor Eduardo Umaña Mendoza, una persona extraordinaria. Fue asesinado después y se sabe que es un crimen de Estado lo que pasó. Este doctor me llevó a la casa de los padres de Cristina del Pilar Guarín Cortés, una muchacha que trabajaba como cajera en la cafetería y que fue desaparecida ese día. Ella desapareció. La madre me llevó, esto fue muy conmocionante, muy conmovedor, terrible, me llevó a la puerta del cuarto de Cristina y me dijo, este es el cuarto,
de ella y está tal cual como ella salió el 6 de noviembre del año 85. Habían pasado 8 años. Y me dijo, me dijo ella y el esposo, me dijeron cosas muy conmovedoras que yo me las grabé y fui y las incorporé inmediatamente a la dramaturgia de la obra. Entonces, la obra la terminé de escribir ya con los aportes de los actores, las improvisaciones, el proceso de la puesta en escena. La terminé de escribir durante ese proceso en agosto, no, antes de, como en marzo del 94, y seguimos ensayando, desfilando más el texto hasta que estrenamos en agosto de 1994 la Siempre Viva. Le tiraba esta idea de vidas paralelas, ¿no? Sí, En sí, estos sí. momentos, porque conocemos más la historia. No, bueno, yo cada obra que hice como metodología lo hice de manera muy diferente. Primero porque no me considero escritor, no lo soy, o sea, no soy escritor. Trabajo en el teatro y a veces me toca escribir o armar historias que a veces están escritas y a veces están improvisadas o a veces están guiadas por mí. Entonces, cada obra la verdad tuvo un formato de trabajo muy diferente y me lleva mucho tiempo, además, por eso he escrito poco. A veces he improvisado, como en el caso de Coleman, que fue la primera, que la verdad es que yo no sabía cómo empezar a escribir, entonces les pedí a los compañeros que estos que les digo que son tan amigos que me acompañan a todos lados, que íbamos a empezar improvisando, así que estábamos por ahí desperdigados en la casa siguiendo los personajes. A veces yo los veía, a veces no, porque algunos estaban en la cocina, otros estaban por allá. Tenía muy poca información sobre los personajes y la verdad es que lo útil de esa etapa fue que yo los pude conocer. Pude ver cómo hablaban, cómo funcionaban en secreto. Yo les iba diciendo cosas secretas a cada uno, cosas que ellos mismos no sabían de uno o de otro. Y creo que lo que yo necesito para escribir es cualquier cosa menos tranquilidad. Si estoy muy tranquilo, no funciona. Cuando estás en movimiento suceden accidentes, cosas imprevistas que te visitan, ¿no? Para escribir. Me acuerdo una vez de una anécdota divertida de Coleman, que en esa época ensayábamos horarios que podíamos, y una de las actrices no tenía niñera para dejar a los chicos, pero nosotros no suspendemos ensayos ni funciones por nada del mundo. Entonces yo dije, bueno, llama a las 5:15, llama por teléfono, ensayamos en mi casa, que te van a atender los personajes. Entonces improvisamos por teléfono. Llamó por teléfono, los actores agarraron el teléfono, improvisaron, y la verdad es que quedó la escena después. Algo no pensado, pero fue tan bueno lo que pasó. Así que creo que lo que todo el tiempo intento hacer en los procesos de escritura / ensayo, porque la verdad es que lo suelo hacer al mismo tiempo, es generar accidentes, en el buen sentido. Y próximo, por ejemplo, como último proceso, bueno, hubo obras, Dínamo, por ejemplo, es una obra de 9 páginas, ¿no? Es todo movimiento, porque era justamente la investigación tenía que ver con el no texto, con que no fuera por la palabra, la línea de la acción. La otra punta fue Emilia, que fue una obra que yo quería jugar a ser el escritor. Entonces, fue la única obra, por ejemplo, que no tuve el elenco antes que la obra. Yo siempre tengo primero el elenco. Sé con qué actores voy a trabajar y a partir de ellos empiezo a fantasear cosas. A veces ellos mismos no saben que yo estoy armando una obra con ellos. Así que a veces me pego el chasco de que cuando los llamo no pueden o no quieren. Y yo armo una obra para ellos y ellos no están. Pero también son lindos accidentes. Pensar una obra para un actor de una edad y después llamar a otro de otra edad y que eso funcione de alguna manera. El próximo estuvo lleno de accidentes porque el punto de partida fue que los tres queríamos trabajar juntos y que eso nos permitiera estar cerca. Uno está en España, el otro está acá. Entonces dijimos, vamos a hacer una obra juntos. Pero como yo no quería escribir más, porque había decidido no escribir nunca más, llamamos a un autor extranjero y le pedimos una obra. Y dijimos, listo, le damos un autor, el autor escribió la obra y nos pasó que no nos gustó la obra. Y nos quedamos en un problemón porque teníamos fecha de estreno todo y la obra no nos gustaba. Entonces todos los cañones apuntaron a mí. Y yo tenía que escribir una obra que era como el rol que me tocaba.
Y en ese momento yo estaba en Roma dirigiendo, Santi estaba en Madrid, Lautaro estaba en Buenos Aires. Decíamos, yo tenía que escribir una obra. Pero no, era muy angustiante, pero al mismo tiempo no era raro, porque siempre me termino haciendo esa trampa, de que algo me obligue a hacer lo que yo quiero hacer, pero que si estoy muy tranquilo no lo hago. Entonces, de alguna manera, algo sucedió, una imagen sucedió de lo que estaba pasando. Estábamos separados, estábamos en continentes distintos, en países distintos, teníamos ganas de estar juntos. Yo había estado mucho tiempo de viaje, había seguido una operación de corazón de mi papá desde Roma, ¿viste? Esa sensación de estar atento al teléfono y tu cuerpo está acá ensayando, pero tu cabeza está... Mi hija se estaba gestando en Chicago. Había toda una evolución de relacionarse más allá de la presencia física. Y entonces tuve como la imagen primaria de esto, es decir, dos cuerpos que están juntos en el escenario, y que si funciona la magia teatral, nosotros todos vamos a creer que están muy lejos. Y había algo de eso del teatro que me gusta, que es la cosa más primaria, ¿no? De hacerte creer un cuento. Vos ves que están juntos, pero sin embargo vos confías en que están muy separados y hasta podés llegar a angustiarte por esa distancia. Entonces, nuestros primeros ensayos eran por Skype, sumando al escenógrafo, al vestuarista, así que era una pantalla, cosa muy rara, porque nosotros en general estábamos ensayando en un aula, pero sin embargo empezamos a trabajar a la distancia y a crear qué historias eran las de estos dos personajes. Y todo el tiempo estaban sucediendo cosas. Yo me acuerdo mucho para el próximo un señor que vendía porciones de pizza en Roma y que me pedía monedas, pero monedas de Argentina, y me insistía, como que se lo tomaba en serio, yo me olvidaba hasta que se la llevé. Digo, pero ¿por qué te interesa tanto? Dice, me gusta tener monedas de países que no voy a conocer. Yo casi me muero. Y todos esos personajes que viven en otros países, ¿no? Como el personaje de Lautaro, que es un argentino que está en Australia. Por otro lado, esta historia de conectarse. ¿Por qué te conectas por internet? ¿Por qué esa distancia? Que siempre está como mal visto, siempre se escribe para hablar mal de los vínculos por internet y que sin embargo por ahí permiten. Entonces fue mucho trabajo en conjunto, realmente fue una obra que fuimos haciendo en proceso, cómo convenía que fuera, cómo era la información, y muy intuitivamente, después ya juntos, ir improvisando, ir definiendo. Hubo ensayos, era muy gracioso, cuando nosotros ensayamos, ¿estoy bien? Bien, cierro. Ensayamos en el San Martín la obra, entonces cuando es en un teatro oficial, hay como un parte que hay que dar de lo que hiciste ese día. Había ensayos que eran en mi casa, en la mesa, todos hablando y yo escribiendo y armando y buscando tal cosa. Y entonces el asistente de dirección del San Martín, que tenía que hacer el parte, venía y me decía, ¿cómo describo este ensayo? Bueno, no sé, búsqueda. Eran ensayos muy útiles, pero difíciles de definir de qué se había tratado ese ensayo, porque habíamos de pronto trabajado sobre qué eran estos personajes. Entonces es como una especie de gran acumulación de información que luego se empieza a ordenar. Es verdad que yo, para hacer eso, necesito trabajar con actores de un nivel de confianza muy grande para que me vean perdido y que no se asusten con verme tan perdido y que sepan que juntos algo vamos a encontrar. Así que cada obra vino con su proceso particular y yo sé que la obra próxima, si viene, vendrá también de descubrir cuál es ese proceso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si hay algo que queda claro de estas dos primeras rondas es la complejidad de la escritura teatral, ¿no? Y de cómo son procesos muy complejos. Yo anoté 4 palabras clave que, por supuesto, son para seguir pensando, ¿no? Grupo, ¿no? Azar, dijo Miguel, accidente, que dijo Claudio, y falta también, ¿no? La falta. Por supuesto habría que agregar otra, como por ejemplo la palabra deseo, ¿no? Pero yo sí creo que si hay un territorio maravilloso de la literatura latinoamericana es el teatro, ¿no? Es la dramaturgia. Y acá cuando Claudio dice que él no se considera escritor, yo le voy a recordar que ganó el premio Konex hace 2 años, creo, sí, como uno de los mejores dramaturgos de la década, no sé si... Así que bancátela. No tengo título.
no hace falta, no hace falta. Bueno, yo haría la última ronda, si les parece, por una cuestión de tiempo, y creo que hay otro convidado a esta escritura, que es el espectador, ¿no? Vieron que en las historias del teatro latinoamericano prácticamente se lo nombra muy poquito al espectador. Y sin embargo, el espectador es parte fundamental, me imagino yo, de los procesos de escritura y de construcción de la dramaturgia, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasa con el espectador a la hora de escribir? Si se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta. ¿Están pensando en la puesta en escena? ¿Están pensando en el lugar que el espectador va a estar jugando dentro de esa literatura o no? Bien, estoy asombrado de algunas coincidencias con Claudio y fascinado también, porque, por ejemplo, en La Siempre Viva, no lo dije quizás porque consideré que estaba ya dicho, pero yo escribí los personajes, los creé de acuerdo a los actores. Tenía los actores y escribí los personajes para ellos. Y también al revés, tenía una escenografía y escribí la obra para la casa, para la escenografía. Porque casi todos estos procesos convencionalmente pegan al revés. En una obra se lee, se busca quién diseña la escenografía para esa obra, se buscan unos actores que hagan las cosas. Aquí funcionaba al revés. Creo que el teatro colombiano, por muchos aspectos, ha funcionado al revés siempre. Porque es un país al revés, es un país que nadie entiende. En ese momento está es un atolladero, no sabemos cómo. Otra coincidencia, ¿no? No sabemos cómo salir que se parece mucho a la aventura teatral, que a veces uno está en un atolladero que le dan ganas de abandonar y salir corriendo por ese tipo como de algo que nos pasa, la impotencia de poder seguir creando. Además, en mi caso, muchas veces la soledad, me refiero al caso de las novelas, más que el teatro siempre está rodeado. Es decir, de una familia, me aparto un poquito del tema antes de entrar en el otro, de una familia en que cuando uno trabaja con un grupo se vuelve una familia, pero es que todas las familias no son siempre felices, ¿no? En las familias hay muchas discordias, muchas peleas, muchos odios, muchos secretos, así como hay mucha felicidad, momentos de abrazos, los cumpleaños, la Navidad, pero hay momentos en que las cosas se ponen muy tensionantes, sobre todo cuando van llegando los estrenos, y hay alguien a quien también miran directamente como el culpable de que eso va a ser un fracaso, y que el director, el dramaturgo, es el culpable. Cuando la obra sale muy bien, los actores fueron maravillosos. Si sale mal, ese fue el tipo que lo hizo. Entonces, creo que tenemos muchas cosas en común. Bueno, en cuanto a esto de los espectadores, creo que, es decir, así como los lectores de una novela son tan importantes para crear esa novela que otro escribió, y lo hermoso que es que alguien cree un universo escrito por otro y lo componga de una manera que es única, porque cada lector de una novela se construye su propia novela. El teatro tiene la diferencia de que son muchos o a veces pocos, pero es una colectividad, a veces de 2 actores, de 2 espectadores, o de 4 o de 100, pero ya es esa comunión electrizante, fantástica, de que estén los actores, que los espectadores los vean respirar, sudar, a veces sufrir, porque así como uno se divierte y goza, también en el teatro se sufre, es un sufrimiento placentero y creador, pero eso es muy hermoso. Yo al espectador, cuando estoy escribiendo una obra de teatro, muy raras veces pienso en el espectador, me concentro más en la dramaturgia, pero cuando estoy dirigiendo, sé
que hay un momento en que va a aparecer inevitablemente. Y aparece el espectador cuando el proceso va ya avanzado, porque se empieza a hacer preguntas, uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿será que esta obra se le va a gustar al público? ¿Será que es oportuno, es atinante lo que esta obra está diciendo en este momento, en este país? Como director, mientras dirijo, me convierto en el primer espectador de la obra y dirijo los ensayos desde el espacio donde va a estar el espectador. Empiezo a mirar la escena, a ver cómo se oyen las voces, cómo se mueven los actores, si se oye, si hay zonas sordas en el auditorio, y empiezan las grandes dudas, porque sin duda no hay llega a ninguna parte. Es extraño, es una paradoja, pero hay que dudar mucho para llegar a un sitio. Y, bueno, la forma en que estamos haciendo estas escenas, la forma en que estamos buscando los tonos, las intensidades, la composición de las imágenes, el ritmo, el equilibrio actoral, en fin, esto que estamos montando, sí habrá sido la mejor elección. Y lo más importante, los personajes. ¿Será que estos personajes se percibirán como reales, como verosímiles? Para mí como director, el trabajo de los actores en la construcción de los personajes es lo más importante de la puesta en escena. Ellos son como la locomotora que arrastra el tren de la historia que cuenta la obra. Si resultan débiles, esquemáticos, desdibujados, la obra fracasa, el público no vuelve a la sala. Piensen ustedes o vean ustedes una obra de Shakespeare, por más bello que sea el texto, por más fastuosa que sea la escenografía, haya un derroche de iluminación, un vestuario muy lujoso, si los actores no le dan la talla a los personajes, la obra resulta un ladrillo. Un ladrillo muy bonito, pero muy aburrido. Y en cuanto a la, es decir, por ejemplo, la relación de los espectadores con la obra, es increíble las cosas que pasan. Por ejemplo, en el caso nuestro, era el público el que se encargaba de promocionar las obras cuando les gustaban. El público se apropia de la obra y siente que tiene como el deber de que esa obra la vea más gente, que es maravilloso, porque nosotros rara vez teníamos plata para publicidad, para la propaganda, para poner avisos, etc. Entonces, el público que veía la obra le gustaba, decía, y la gente concurría. Otro tipo de relación extraordinario que se da, porque yo he experimentado, es en las obras mías, es que en ocasiones corregí, modifiqué la dramaturgia gracias a aportes que hicieron amigos míos o colegas que fueron a ver la obra, o personas al final de la obra que se quedaban conversando conmigo y me sugerían cosas que yo fui incorporando durante las temporadas siempre. O sea que eso siempre no tiene fin. Creo que después de 25 años, si la obra se volviera a presentar, seguiría haciendo lo mismo, no se acabaría. Por ejemplo, en el caso de La Siempre Viva, hicimos muchas funciones con los familiares de los desaparecidos, muchas. Y estas funciones, a lo largo de los 20 años que se mantuvo esta obra en el repertorio, se volvieron verdaderos encuentros entre víctimas, las víctimas de la obra y las víctimas que estaban viendo la obra. Y al final encontrábamos unos diálogos entre todos el grupo
de conciliación, de dolor, de memorias y olvidos, pero sobre todo de mucha esperanza. Esta obra, La Siempre Viva, se volvió emblemática en Colombia. Los medios, cuando hablan de las mujeres que desaparecieron en el Palacio de Justicia, las llaman así, las siempre vivas. Y por favor que presente el próximo, y ya escuchamos, si les parece, Lautaro y Santi, el fragmento. Muy bien, yo me voy a ir a funcionando. No, pensaba escuchando, y siempre está buenísima esta charla con Jorge, que te hace pensar cosas, que tengo la sensación de que el momento que yo descubrí la relación con un posible espectador fue parecido al momento que yo descubrí que tenía un grupo de pertenencia. La sensación de que el mundo era algo que estaba ahí, un mundo adulto, en mi adolescencia era algo que estaba ahí, medio incomprensible, medio injusto, medio extraño, al que no pertenecía. Hubo un momento donde ese mundo gracias a la mirada de otros, ese mundo se puso realmente divertido en el sentido más monstruoso, ¿no? Pero en vez de lastimarme, se volvía sobrenatural. Quiero decir, cuando estás en una mesa familiar y está pasando algo fuera de lo normal, no te encontrás con todas las miradas, te encontrás con alguna mirada de un amigo, alguna mirada de un hermano, que vos estás viendo algo extraño, no se dice nada, pero encontrás a alguien que está mirando lo mismo. Yo siento que ese recorte de realidad que a vos te conmovió y que conmovió a alguien más, y te encontraste la mirada y no dijiste nada, dijiste sí, estamos mirando lo mismo y nos pasa lo mismo. Yo creo que ese es el espectador para mí. La sensación de que nos conmueve esa porción de la realidad, que todos vemos toda la realidad, pero porque nos conmovió, porque nos dio risa, porque nos pareció terrible. Entonces yo creo que aprendí a tener esa mirada del mundo gracias a mis compañeros, a mis amigos, que me hicieron descubrir que el mundo tenía mucho humor también, y de alguna manera a mis hermanos, que teníamos la posibilidad de, en la interna de la familia, mirarnos y decir, sí, claro, eso es lo que está pasando. Sí, creo que el espectador, para mí, el espectador para quien yo fantaseo una historia, tiene que ver con esa mirada de decir lo sobrenatural, que te da dolor y te da risa y te tenés que tapar la boca porque es demasiado fuerte lo que está pasando. Bueno, así que paso a presentar próximo, que es esta obra de la que les hablé, que son dos personajes que no se encuentran nunca en toda la historia hasta el final. Uno está en Madrid, siendo un actor, van a descubrir quién está en Madrid porque habla en español, siendo un actor muy famoso y que se conoció por las redes con un argentino que está sin papeles en Australia. Así que nunca coinciden el día y la noche, nunca coinciden el verano con el invierno, y ellos están ahí generando un vínculo. Elegimos una escena para mostrarles o decirles, en la que un poco estalla cómo están atravesados estos personajes por todos los medios de comunicación. Con esta escena no tenemos acá, pero los dos están con sus computadoras y también con sus teléfonos. Y se puede ver, ¿no? Y se puede ver, se debe ver, los sábados a las 23 horas y los domingos a las 19 horas en Timbre 4, y nos encantaría que la vengan a ver. Y aprovecho y me despido, me recuerdo la función. Les pido un gran aplauso para... Vamos a ver porque no la saben. Hola. Hombre, por fin. Ya pensaba que nunca me ibas a atender. No, hola. Por fin te escucho, hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Qué coño es? Mira, discúlpame, no puedo hablar ahora, Un segundo. ¿No tienes un segundo? ¿Solamente uno? Sí, decime. ¿Estás sentado? No, ¿qué pasa? Que se va a emitir la serie en Australia. No, es que estoy todavía un poco como en shock. Bueno, es que parece que la vamos a ir a presentar allí y todo. Acá. Eso es lo que quería preguntarte. ¿Qué? A ver, ¿tú vivías en Sydney o en Melbourne? Disculpame un segundito, En Melbourne. ¿Cómo? ¿Vivías en Melbourne? No. En Sydney. Sí, Vale, cerca, vale. más o menos cerca. Bueno, de todas formas creo que vamos a las 2, así que... ¿Qué? ¿No dices nada? Que voy a Australia, tío, no sé. Podemos conocernos, ¿no? Joder.
Australia. ¿Cuándo he pensado yo que iba a ir allí? Yo en mi vida, en serio. Y de repente Australia con la serie... ¿No es genial? Mira, disculpame, no puedo hablar ahora, Pablo. Mira, ya sé que la última vez que hablamos fue feo y te pido perdón. La verdad es que, no sé, no quise ofenderte, pero bueno, hay cosas que no puedo, la verdad. Hola. ¿Qué le dijeron? A ver, perdóneme, no se entiende. Repítame, ¿qué le dijeron los médicos? Hola. Pero, ¿qué estaba consciente? A ver, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Pero había sangre, se golpeó la cabeza, algo. Pablo, ¿qué pasa? No. ¿Hola? Hola, sí, ya abajo, ¿eh? Sí, enseguida abajo. Sí, discúlpeme. ¿Cómo era su nombre? Ahí a la esquina, abajo. Clara, perdóneme, Clara, ¿qué le dijeron los médicos? ¿Pero le explicaron por qué se desmayó? Bueno, no, entonces no pueden operarla. ¿No? ¿Cómo la van a operar? Clara, si no nos dicen por qué se desmayó. Escucha, Pablo, te llamo luego. No cortes. Bueno, es que me están esperando que tengo una cena. No cortes. Vale, pero dime qué pasa, ¿qué? Sí, Clara, Hola, se cortó. hola, Perdóneme, sí, sí, Clara, sí, ¿qué le perdona. dijeron? No, bueno, es que estoy terminando unas cosas. Bajo ya. No, yo no tengo aquí el Sí, pedido. enseguida abajo. ¿A usted se le ocurre a quién decirle? ¿Pero no podría poner un cartelito en el ascensor para que vayan a donar sangre los vecinos? No, digo de poner un cartelito en el ascensor para que vayan a donar sangre los vecinos. Alguno iría, ¿no? ¿Pero usted puede hacer eso? Es tu madre, Pablo. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto dura la operación? Pablo, me tengo que ir, en serio. No cortes. Escucha, te llamo luego y me cuentas, ¿eh? Por favor, no cortes. Un segundo. Hola. Sí, Clara. Sí, estoy acá. Sí, es que estoy aquí con un temita familiar. ¿Pero qué médicos? Bajo Son enseguida. médicos. A ver, entran y salen médicos. A ver, un segundo. ¿Es normal que los médicos entren y salgan de quirófano? ¿Por qué hacen eso? No tengo ni idea, Pablo, es que nunca he estado en una operación de las de verdad, no sé. Clara, le pido por favor que no corte. No, yo lo espero acá. Yo espero acá. ¿Quién está con ella? Una vecina del edificio que la encontró. ¿No tiene nadie aquí? Quédate conmigo. De verdad no sé qué hacer. Sí, claro. ¿Hola? Hola. No, la siguen operando. Un segundo, Hola. Mira, que es que no puedo bajar. No, escúchame, que no puedo. A ver, ¿estás con ellos? Vale, que vayan yendo que yo les explico. Bueno, ya lo sé, es que no... Bueno, no me importa, no puedo. Vale, que vayan yendo, yo les explico. Venga, te tengo que cortar. Adiós. Hola. Estaba perfecta. Esta mañana hablé con ella, estaba perfecta. Bueno, va a estar todo bien, Pablo, va a salir todo bien, ya verás. Gracias. Tengo que esperar a ver qué dicen los médicos. Yo me quedo, tranquilo. No, sí, ¿qué le dijeron? No se entiende, Clara, repítame, ¿qué le dijeron? Eso dijeron. ¿Qué quiere decir eso, Clara? ¿Estás segura? ¿Salió bien? ¿Qué? Que la operación de mi mamá salió bien, parece que está todo bien. Ay, joder. Ay, no me puedo creer. Bueno, yo sabía que iba a ir bien todo esto. Estoy acá, Clara, sí, yo estoy acá. Yo le puedo pedir, por favor, que se quede hasta que se despierte. No, bueno, a ver, yo le pido, no, que me llame, pero me promete que vuelve. ¿Sabe qué le voy a pedir? Que me llame cuando vuelve. Sí, así me cuenta que, y cómo se despertó, sobre todo. Ay, muchas gracias, Clara. Gracias. Ay, estoy contento. Más tranquilo ya.
Voy a tener que ir por la zona de maternidad, viste que acá se abrazan todos con todos, a ver si alguno me pega un abrazo, porque... Ojalá estuvieras acá, ¿no? Pronto. Ya te lo he dicho antes. Muy pronto. Porque sentíamos que uno estaba en Australia, otro en Madrid, y la conexión era por internet, aunque estén uno al lado del otro, ¿no? Gracias, Lautaro, muchas gracias, Santi. Y damos lugar a la lectura de los fragmentos de las obras de Miguel Torres. Miguel, presentanda Siempre Viva, primero, ¿te parece? Claro. Gracias, Jorge. Vamos a leer dos escenas cortas. La primera escena corresponde al momento en que estalla la toma del Palacio de Justicia en esa casa que está a 3 cuadras del palacio. Día, a intervalos se escuchan disparos cercanos. Perdón, los personajes aquí son Lucía, Victoria y Sergio. A intervalos se escuchan disparos cercanos. Victoria llega corriendo del fondo y trata de ubicar la dirección de los disparos desde el patio. Lucía sale alarmada de su cuarto y va a su encuentro. ¿Qué es eso? Parecen disparos. Ay, qué rarísima. ¿Será que mataron a otro vecino? Ay, cállate la boca, Victoria, por favor. La semana pasada mataron 2 vecinos, el mismo día. Se escuchan nuevos disparos, reforzados por ráfagas de ametralladora. ¿Sí oye? Corre a su cuarto y llama desde la puerta. Sergio, Sergio, Algo raro está pasando ahí por aquí. Sale corriendo hacia el fondo. ¿para dónde va doña Lucía? A ver qué está pasando. Espéreme, yo voy con usted. Corre detrás de Lucía, la balacera recia. Sergio sale de su cuarto y se dirige aparosamente al patio. Lucía y Victoria regresan de la calle, haciendo comentarios angustiosos y llegan al patio. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que algo grave está pasando en la Plaza de Bolívar. ¿Pero qué fue lo que vieron? La gente sube corriendo de la Plaza de Bolívar, pero nadie dice nada. Sergio corre hacia su cuarto. A mí me preocupa Julieta. Yo pienso en la cerca del Palacio de Justicia. Sergio regresa de su cuarto, trae un radio transistor en la mano. La guerrilla se tomó el Palacio de Justicia. El radio transmite las noticias mezcladas sobre el fragor del combate y con el sonido de la balacera que llega directamente a la casa. La transmisión continúa escuchándose por debajo de los diálogos. Virgen Santísima, del perpetuo socorro, por favor. Cálmese, doña Lucía, cálmese. Dios mío, ¿y ahora qué hago? La cosa es bien grave. Se están dando plomo a diestra y siniestra. Lucía corre desesperada y entra a su cuarto. ¿Qué le pasa a doña Lucía? Pobrecita. Sergio se pega de las noticias del radio. Lucía regresa con una libreta de teléfonos. Victoria, La muchacha corre hacia la mesa del teléfono. aquí está el teléfono de la cafetería del Palacio, por favor, llame. Victoria empieza a marcar. Rápido, rápido. Suena ocupado. Insista, por favor. Lucía le rapa el teléfono a Victoria y después de escuchar unos segundos lo cuelga y entra a su cuarto. Victoria la sigue. Desde la puerta, Victoria. ¿Para dónde va doña Lucía? Lucía sale del cuarto poniéndose un abrigo. Para la Plaza de Bolívar. Así me toque abrirme paso en medio del tiroteo. Usted no puede hacer eso. Es peligroso. Claro que sí. Claro que sí. Juan. Usted no tiene nada que ir a hacer por allá. Eso es lo que usted quiere. ¿Qué le pasa a doña Lucía? Se volvió loca. Lucía corre hacia el fondo, Sergio y Victoria corren tras ella gritando. La segunda escena corresponde a un tramo más adelante. La Julieta ha desaparecido, han pasado algunos meses y están el hijo y la madre hablando del tema de la desaparición. Son Humberto y Lucía los que hablan. Lucía y Humberto en el cuarto. Es de noche. El muchacho tiene unos documentos en la mano. Espitia, el abogado, se pasea por los corredores. Mamá, la hipoteca ya se venció. Con la demanda en marcha podemos conseguir un nuevo plazo. Podríamos inclusive ampliar el valor de la hipoteca. Dígale al doctor Espita que pierda su tiempo. Por lo menos tómese el trabajo de leerla y si le encuentra reparos el doctor Spiti hará las correcciones del caso. Después la firma y listo. Ya le dije que yo no pienso firmar esa demanda. Eso sería como admitir que Julieta está muerta y ella está viva. Tenemos que seguir buscándola. ¿En dónde más la vamos a buscar?
Ya estuvimos en todos los lugares posibles, en el Cantón Norte y en otras brigadas militares, en los sótanos del hospital militar, en los asilos, en los frenocomios. En algunos de esos lugares usted se hizo acompañar por el mismo procurador de la República. Y nada, por ninguna parte ha aparecido. Firme la demanda nomás, una buena indemnización es el único consuelo que nos queda. La justicia no se hace con dinero. No hay plata en el mundo que me pueda pagar el desconsuelo de perder una hija. Olvide, Humberto. Yo no voy a firmar eso. Si Julieta está muerta, mi único consuelo será ver su cara. Mamá, ¿cuántas veces estuvo en medicina legal? ¿Y qué vio allá? Nada. Lo más seguro es lo que dice el doctor Espitia, que Julieta y otros desaparecidos fueron sepultados en la fosa común del cementerio del sur, junto con un centenar de víctimas de la tragedia de América. Pero eso no se podrá saber hasta que no autoricen la exhumación de los cadáveres. Y eso no lo van a autorizar jamás. No pierda más su tiempo, hijo. Vaya que ese señor no te espera. Humberto sale del cuarto y va al encuentro de Espitia. Una breve escena de la otra obra, El crimen del siglo. Esta obra tiene su origen en el asesinato del líder liberal Cornelio Gaitán durante la Conferencia Panamericana de 1948. Este crimen fue el que originó el estallido del Bogotazo, el 9 de abril, que fue la fecha que partió en dos pedazos la historia de Colombia. Esta escena corresponde un poco al comienzo de la obra. El presunto, la historia está contada desde el punto de vista del presunto asesino Juan Roacero. Entonces él vive con una mujer, tiene una pequeña hija, y esta es una escena de segunda o tercera escena de la parte inicial de la obra. María y Juan. Casa de María IV. En el radio se escucha a Leo Marini cantando el bolero Dos almas. María plancha una camisa, llega Juan, tiene la mano izquierda en el bolsillo. Juan la besa, la acaricia, María deja de planchar, lo abraza, los dos bailan, dejando de bailar María. ¿Qué es lo que guarda en el bolsillo? Nada, mire. Ríe mostrando el revés del bolsillo, está vacío, pero en la mano lleva un anillo. Le toma la mano María. ¿Qué anillo tan extraño? ¿Es una carabina? Sí, una calavera dentro de una herradura. Estas sortijas tenían suerte. Será la mala. ¿Dónde sacó la plata para comprarla? Umbla me prestó unos pesos. ¡Qué aguante ese grupo, eh! ¿Y usted no le va a dar vergüenza andar tirando la plata con esas baratijas mientras yo tengo que poner la cara en la tienda para pedir que nos fíen? Pero no me costó sino 3 pesos. Con 3 pesos se come en esta casa 2 días. Entonces todo, trágueselo. Se quita el anillo y se lo tira sobre la mesa. Y aquí tiene otros 2, pero no me joda más. Pone un billete sobre la mesa. Y encima se enredienda. Juan levanta el puño amenazante, María lo enfrenta. ¿Por qué no se larga de mi casa? Lárguese de una vez. Ya me tiene frita. A mí me arrejo sin usted, vaciada. Vivo lavando, planchando, ropa ajena. ¿Para qué? Para estar manteniendo un infeliz más desaliado que yo, por favor. Juan sale, María retoma la plancha y el bolero termina. Y aquí terminan los fragmentos. La verdad, agradecer enormemente a Jenny Caballero, a Mercedes Mastropierro, a Seba Berenguer y al maestro Miguel Torres también por la lectura de estos fragmentos. Y me gustaría cerrar, si les parece, con lo que yo llamaría los avisos parroquiales, que son digamos, esto tiene mucho que ver con la literatura teatral, porque de lo que se trata es de, yo creo, una literatura que lleva al convivio, a la reunión teatral, ¿no? Así que la primera pregunta que es al maestro Miguel Torres: ¿cuándo van a traer algún espectáculo a Argentina? ¿Hay algo en vista? ¿No? ¿Qué podemos hacer para ayudar? Bueno, primero que todo necesito que nos inviten y allá ver si hay alguna entidad caritativa, sobre todo en este gobierno, que se baje del bolsillo por los pasajes y los costos, que siempre son costosos, pero muchas gracias, Jorge. Tendré en cuenta ese ¿Cómo no? Ya estuvimos acá, sería que volviéramos, porque el año 13 estuvimos en San Martín, en una pequeña sala de abajo, de la
más pequeña. En Junín Cabanillas. Esa. Presentamos la Siempre Viva. Aquí la trajimos, hicimos 3 funciones muy conmocionantes, realmente. Un público maravilloso. Acá hay pasión. Fue muy lindo además porque el tema nos hermana mucho, desgraciadamente, ¿no? Nos hermana mucho el tema de los desaparecidos de Carlos Agustín. Pero espero, nunca perdamos la esperanza de regresar a Argentina. Siempre. A mí me encanta porque... ¿cómo? De su novela. Está a la venta aquí en la feria. Sí. ¿Tu novela está aquí a la venta en la feria? ¿Sabes de eso? Ah, sí, bueno, ese es otro tema. Pero dale, ese aviso parroquial también. Y actividad muy bien, buenísimo. Bueno, esto sí fue Paola Ducanti, de Tusquets, me trajo estos 2 libros que son míos y los tienen acá. Sorpresivamente, bueno, había hablado por teléfono el día de Bogotá, y apareció, me dijo, mira, ¿cómo se llaman? Para si alguien está un poquito... La Invención del Pasado, que es el tercer libro de la trilogía sobre el 9 de abril. El primer libro se llama El crimen del siglo, que es precisamente, lo que pasa es que yo hice la adaptación al teatro el año pasado, El crimen del siglo. La segunda novela se llama El incendio de abril. El crimen del siglo es una novela que trata sobre el asesinato de Gaitán en un recuento del último año de la vida de Roa Sierra, de cómo se ve metido en una serie de conspiraciones, de enredos, de complots para matar a Gaitán. Y también, pues en la novela aparece Gaitán muchas veces, que es el héroe y el antihéroe. Me interesaba la vida pública de Gaitán y la vida secreta de Roa Sierra. Ese es el contrapunto de la novela del crimen del siglo. El incendio de abril es la segunda novela de la trilogía, que es una novela narrada por 70 voces, esa novela ocurre el 9 de abril exactamente, tiene 18 horas de vida la novela, desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente, y son los personajes, los habitantes de Bogotá, de distintas capas sociales, en distintos momentos cuentan cómo los afecta el crimen de Gaitán. Esa es el incendio de abril. Y esta novela que está aquí, que es La Invención del Pasado, es la tercera novela de la trilogía, que es una novela de una familia, Ana Barbús y su familia, que viven en una casa del barrio de la Candelaria, y qué curioso, es la misma casa de la Siempre Viva. No lo digo, pero yo sí, la escribí para esa casa, porque como fue mi casa durante tanto tiempo, cuando escribí esta novela, la escribí con el escenario de la casa también. Entonces, esta novela ya tiene una vida narrativa de 50 años, porque es lo que pasa del 9 de abril a la toma del Palacio de Justicia y a los comienzos tremendos de los años 90 también. Se la recomiendo. Es un poquito larga, pero es buena. Y esta se llama Amor Ciego. Este es otro cantar, pero siempre los temas de la muerte, de la soledad, del desquiciamiento humano, de los celos, del fracaso, son los temas. Esos son los temas que los escritores nos regodeamos mucho manejando el dolor, pero es que hablar de la felicidad, de la felicidad es mejor hablar, no tanto escribir, creo que nos va mejor hablando del dolor. Esta novela, tengo que decirlo, ganó un premio internacional en el año 99, fue mi primera novela. En el 99 ganó un premio importante, Imaginación en el umbral se llamó ese premio. En ese tiempo no tuvo mucha suerte porque, aunque hubo unos jurados internacionales, hubo mucha promoción y mucha propaganda sobre eso de los periódicos, llegado el momento se publicó la novela premiada, pero no la pudieron distribuir en las librerías porque parece que no tenían un arreglo
entre una entidad del Estado que fue el que convocó y las librerías, que es un negocio lucrativo. Entonces parecía que había ya un delito de peculado o no sé qué, y mi novela se quedó encerrada, sin salir al aire, en un sótano. Que es precisamente lo que pasa en la novela, qué casualidad. En la novela hay un escritor, que es el que narra una novela en primera persona, a quien el libro que publica, un contendor que tiene, que es dueño de editorial, compra todos los ejemplares que va viendo por ahí en todas partes y los guarda para que nadie los lea, porque le tiene mucha envidia a ese tipo amigo suyo, que se volvió un gran escritor y él es un gran fracasado. Y a mí me pasó exactamente lo mismo con esta novela. No me considero un fracasado, pero he fracasado muchas veces, ya sé cuál es el dolor y las horas del fracaso. Y pasa exactamente igual. Eso se quedó la novela guardada durante años y vino a salir ya al público, pero sobre todo como a lugares como bibliotecas, colegios, organizaciones así del Estado, y no nunca en la librería. ¿Y entonces qué es? Cuando publicó mis otros libros, no, pero hay que publicar esa novela. Entonces la publicaron recién el año pasado. Se llama Amor Ciego, Amor Ciego. Seba Berenguer. Bueno, mañana estrenamos un espectáculo de humor como para combatir la depresión de los domingos, que va a ir a las 6 de la tarde, todos los domingos a partir de mañana. Esperamos estar hasta fines de diciembre. Se llama La Kermés 2037. Lo estrenamos junto a Pedro Saborido y un gran grupo de producción, donde además del refrán de que es domingo y tu alma lo sabe, que es lo que queremos instalar, y crear una tribu que venga todos los domingos a combatir la depresión del domingo. Invitamos artistas destacados del humor y también de la literatura, para que vengan a hacer una participación de 10-15 minutos por domingo. O sea, mañana tenemos a Julián Cartoon, a los Bla Bla, al payaso Chacobachi, a la payasa Macu, tenemos a Miguel Rep, que va a presentar su libro de Eva, y Pedro le va a hacer una entrevista en vivo. Tenemos también, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, cerramos con Femiganza. ¿Dónde se va? Eso es en la sala Caras y Caretas de Sarmiento 2037. Todos los domingos, diferentes artistas, todos invitados, entradas por Alternativa Teatral. Y el miércoles tenemos el honor de reestrenar Tosco, la obra teatral, en el mes aniversario de los 50 años del Cordobazo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Yo la vi excelente. Buenísimo. Bueno, texto de Alejandro Finzi. Texto de Finzi, actuación de Daniel Divias y Cristian Thorsen, dirección de quien les habla, y va a ir el 8 y 22 de mayo, miércoles, 20 horas. La historia de Agustín Tosco. Es un homenaje a Agustín Tosco y también al pueblo cordobés que salió hace ya 50 años a pelear contra Onganía, y también a los héroes masacrados en Trelew. Exacto, exacto. Mercedes, ¿algún aviso parroquial teatral? Bueno, leve, en julio reestrenamos Los Asilentes de Politis, actuamos Pablo Mónaco y yo, Mercedes Mastropierro, y nos dirige Bilbao. Están también todos invitados. ¿Y dónde, Mercedes? En la Huevería, el espacio de la Huevería. ¿Dónde queda? Joaquín B. González 1600, si no me equivoco, soy un desastre. Pero si buscan la Huevería está la dirección exacta. En julio. Los esperamos a todos también. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. ¿Y Santi o Lautaro? Que vengan a próximo, por favor. Estamos los sábados y los domingos, nos faltan 3 semanas y terminamos. Luego vamos a ir de gira a España y por ahí, así que estamos felices. Así que nos quedan solo 3 fines de semana en Timbre 4, sábados 23 horas, domingos 19:15. ¿Cuál de las dos salas es? Sala México. 3554, ¿no? 3000 en México y Boedo. ¿Algo más? Nada más. Bueno, perdón, yo si quiero, como todo el mundo está echando cuña, yo voy a echar la mía al último.
El texto de La Siempre Viva se consigue acá, es que no recuerdo el nombre, parece que es una pequeña empresa editorial que agrupa otras pequeñas empresas editoriales independientes, se llama La Cumí, La Camí, algo así, no recuerdo el nombre, pero me dijeron que se consigue aquí en la feria. Se puede pedir, vieron los catálogos centralizados que hay, poniendo el nombre, La Siempre Viva todo junto y salta automáticamente. Editorial están toda la información. Muchísimas gracias. Bueno, les pido un gran aplauso.